Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al podcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México, la NutriCharla. El día de hoy es nuestro cuarto episodio de esta cuarta temporada y estamos muy contentos de tener a una invitada especial. El día de hoy, ella es la licenciada Nadia Reyes, una excelente profesional de la nutrición, de quien he tenido la oportunidad de aprender y a quien admiro mucho. Ella además es educadora en diabetes, es docente a nivel medio superior, es antropometrista ISAC nivel 1 y consultora privada. Y bueno, pues antes de empezar con el tema, maestra, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Hola, muy bien, Itzel, muchas gracias por la invitación, por el espacio y un gusto saludarte, un gusto verte después de tanto tiempo. Excelente. Muchísimas gracias por estar aquí, maestra. Y justamente el día de hoy nos acompaña para hablar de un tema muy interesante. El tema es la importancia del índice glucémico y de la carga glucémica en los alimentos para los pacientes que viven con diabetes. Si bien es importante tener en cuenta todo esto para un tratamiento nutricional en los pacientes que presentan esta patología, porque bueno, hay que variar la parte de los carbohidratos en este sentido, no siempre porque un alimento contenga carbohidratos significa que es peligroso para el paciente que vive con diabetes. Y justamente por eso estamos aquí, para hablar un poquito más de ese tema y tratar de establecer algunas cuestiones importantes de esta parte. Pero bueno, maestra, sin más preámbulos, ¿qué le parece si comenzamos hablando un poquito de generalidades, en especial, bueno, de la diabetes, de aspectos para introducirnos en el tema? Sí, de manera muy rápida, porque también para quienes nos escuchan, pues chequen las temporadas anteriores. Se ha hablado ya de diabetes, de insulina y de muchos temas referentes a diabetes específicamente. Entonces, bueno, nada más definiendo rápido, de acuerdo a la OMS, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por el aumento elevado de glucosa en la sangre. De manera general, eso es diabetes. Sabemos que hay tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes gestacional, específicamente mujeres que viven en este periodo de gestación, y se manifiesta la elevación de glucosa en sangre. Diabetes tipo 1, bueno, se desarrolla a muy temprana edad, son pacientes o personas que van a vivir dependiendo de la insulina, de manera exógena, de por vida, ¿sí? Bueno, no especificamos mucho. En la cuestión de diabetes tipo 2, aquí sí me voy a detener un poquito más, porque, de acuerdo al rango de edad y como referencia a la Encuesta Nacional de Salud, en nuestro país, en México, pues es muy amplio. Si no mal recuerdo, es de 20 años de edad a 65 más, es decir, es muy amplia la población que puede llegar a vivir con diabetes en nuestro país o que vive ya con diabetes en nuestro país. Y también, pues puede ser tanto hombres como mujeres, no es como específica, ¿sí? De hecho, los porcentajes son muy a la par. Entonces, pues nuestra población mexicana, hay un porcentaje elevado que vive con diabetes. Y también hay casos ya de niños o de jóvenes que ya viven también con diabetes tipo 2. Entonces, de manera general, pues eso es diabetes. Insisto, vayan a los demás podcasts, no es por hacer promoción, pero ahí hay más información de manera más específica para dar tiempo a lo que sería la carga glucémica y el índice glucémico.
Sí, exactamente. Como comenta maestra, pues ya tenemos antecedente en esta parte de la diabetes, que justo ya está. Hemos hablado en varios términos, desde la insulina, varios aspectos que sí sería bueno revisar. Y pues bueno, ahorita esta manera de introducción, pero sí justamente ya entrando a esta parte de la carga glucémica y del índice glucémico en los alimentos, pues bien sabemos que la diabetes también es altamente predisponible a complicaciones crónicas por esta parte de la hiperglucemia persistente que puede llegar a tener el paciente. Entonces, si sabemos eso, pues es importante controlarla de alguna manera. Y ahí radica la parte de nuestro trabajo, que es la alimentación propiamente. De ahí, maestra, ¿qué aspectos o qué objetivos podemos destacar en el tratamiento nutricional de un paciente que vive con diabetes? Sí, no hay, bueno, sí hay como algo establecido, por ejemplo, la Federación Mexicana de Diabetes nos da ciertas recomendaciones, pero creo yo que siempre va a entrar el criterio profesional y también las necesidades del paciente. Por ejemplo, sabemos que el sobrepeso y la obesidad va a ser un factor determinante también para el desarrollo de diabetes. Si nuestro paciente vive con sobrepeso y obesidad también, debe de entrar de nuestros objetivos del plan nutricional. También si es una persona que vive, que es muy sedentaria, que no es activa físicamente, también va a ser parte de los objetivos del plan nutricional. Si sabemos que no tiene un apego al tratamiento médico, por ejemplo, o que no conoce incluso cómo checar su glucosa en casa, qué significan los valores de glucosa, eso también tiene que ver. Y bueno, estos objetivos del plan nutricional tienen que ver un poco con educación en diabetes, ¿sí? Y obviamente, pues, el control de la glucosa en sangre. Tenemos que vigilar que no aumente, no tenga hiperglucemias, o al contrario, que no tenga hipoglucemias. Cualquiera de las dos sabemos que puede causar complicaciones propias de la enfermedad. Entonces, ese siempre va a ser nuestro objetivo principal, que es regular la glucosa en sangre mediante los alimentos, el plan nutricional que demos y la educación que reciba nuestro paciente. Perfecto. Y bueno, ya de ahí justamente, aunado a todo eso, ya podemos entrar entonces en materia como tal, ya la parte del índice glucémico y carga glucémica. ¿Qué le parece, maestra, si comenzamos definiendo estos dos términos para así establecer la parte de sus como contrastes o a qué se refiere cada uno? Sí, y es bien común desde que lo estudiamos en confundirnos con ambos conceptos. Sin embargo, no tenemos por qué separarlos, son como trabajar con ellos de manera paralela, pero claro que es importante entenderlos bien desde la conceptualización y desde la práctica, es decir, el cálculo y poder entender cómo se manejan. Entonces, bueno, el índice glucémico es la velocidad con la que un alimento va a aumentar la glucosa en la sangre. Cuando nosotros consumimos un alimento, se desarrolla todo el metabolismo y al final va a convertirse en glucosa. La glucosa va a llegar a la sangre y lo que normalmente debería de suceder es que la insulina permita el paso de glucosa a las células. En la diabetes sabemos que no es así. La insulina, ya sea que se administre vía oral, vía exógena, etcétera. Pero entonces la glucosa en lo que espera, vamos a decirlo así, a la insulina, pues se queda en el torrente sanguíneo. Hay alimentos que llegan muy rápido a la sangre y entonces, por lo tanto, se va a ir aumentando la glucosa. Pero aquí es donde entra la carga glucémica, ¿sí? Índice glucémico, el alimento que tan rápido llega. Y la carga glucémica es de esa rapidez con la que llegó, ¿cuánto va a llegar? ¿Sí? ¿Cuánta glucosa va a llegar? ¿Qué lo determina? La cantidad de carbohidratos de los alimentos. Entonces, la carga glucémica es el índice glucémico por los carbohidratos presentes en el alimento, ¿sí? De hecho, hasta hay una fórmula y todo. Igual ya nos ahorraron un poquito esa tarea y también hay muchas referencias, hay muchas guías alimentarias donde podemos encontrar ambos. Pero sí quedó claro esa parte, Itzel. Sí, desde luego que sí. Muchos quisiéramos a lo mejor que nos explicaran de tal manera. Creo que a lo mejor en
En la bibliografía viene mucho más confuso, pero de esta forma ya podemos entenderlo mucho mejor y hacer precisamente esa comparación y, como usted dice, no separarlos porque depende uno de otro para poder crear un efecto a nivel del sistema del paciente o de nosotros mismos incluso. Pero bueno, de ahí entonces, sí, eso justamente, ¿cuál es la importancia entonces de ubicar esos dos aspectos en la alimentación del paciente con diabetes? Sí, porque, bueno, retomando tu comentario, creo que es importante que nosotros lo tengamos presentes para poder explicarlo a nuestros pacientes. A la práctica es un poquito más fácil y también la interpretación de nuestros menús o al momento de diseñar nuestras recomendaciones alimentarias. Porque a veces damos el menú a nuestro paciente o damos nuestra lista de alimentos a nuestros pacientes, pero el paciente difícilmente se va a pegar o difícilmente va a seguir las indicaciones si no le decimos el por qué. Entonces, si nosotros explicamos que mediante los alimentos podemos controlar la glucosa presente en su sangre, que incluso podíamos disminuir las unidades de insulina o que el tratamiento medicamentoso a lo mejor ya no va a ser tan necesario, o incluso hacer trabajo multidisciplinario con sus médicos tratantes, pues eso va a ser a favor para el paciente y para evitar complicaciones de su enfermedad, pero no hay que confundirlo. Entonces, primero hay que entender nosotros el concepto, por qué es importante explicarle que contabilizamos, que medimos, que teóricamente tendría que funcionar, que vamos a esperar la respuesta metabólica de su cuerpo, que necesitamos de su ayuda al momento de que mide la glucosa, por ejemplo, capilar en su casa o en los estudios que le hacen en la parte médica, que necesitamos de su ayuda para nosotros saber si esta carga glucémica del alimento que calculamos va a funcionar o no, si fue elevada, si fue baja, etcétera. Y me voy a regresar un poquito a la parte del índice glucémico porque, bueno, ya como herramienta vaya para nuestro cálculo, hay una clasificación. Hay una clasificación de acuerdo a esta velocidad que te mencionaba de qué tan rápido va a llegar la glucosa a la sangre. Se divide en 3 grupos, es índice glucémico bajo, índice glucémico medio y el índice glucémico alto. Es una escala de 0 a 100, los altos son mayores a 70, los moderados de 56 a 69 y los bajos menores a 55. Eso ya refiriéndonos a los alimentos. Algunas guías alimentarias lo clasifican por frutas, verduras, cereales, lácteos, que son los que sabemos que tienen carbohidratos y, bueno, tienen un índice glucémico. Es decir, vamos a medir la velocidad con la que llegan al torrente sanguíneo. La velocidad, la rapidez en tiempo, una vez consumidos, más o menos qué tan rápido van a llegar al torrente sanguíneo. Entonces, y la carga glucémica es qué tanto va a aumentar la glucosa una vez que llega al torrente sanguíneo, cuánto va a subir. Entonces, en carga glucémica, ahí sí ya se hace un cálculo y eso sí ya va a depender del alimento. Y hay un ejemplo muy común en varias referencias, en varias guías de la sandía. Que la sandía nos comentan las referencias que una taza de sandía o más o menos 160 gramos, algo así, no recuerdo bien el gramaje, tiene un índice glucémico muy alto, pero su carga glucémica es baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que consumas la sandía o que el paciente consuma la sandía, pues va a llegar rápidamente al torrente sanguíneo. Sin embargo, la glucosa que aporta es muy poca. ¿Sí quedó clara esta parte? Claro que sí, eso es muy interesante porque pues ahí nos damos cuenta que no todo depende como tal del índice glucémico en específico, sino depende también de este contenido de carbohidratos que llega a tener el alimento en sí
para entonces determinar eso que justo comenta y muchos alimentos llegan a ser satanizados por esa razón, se deja llevar de alguna manera únicamente por el índice glucémico y decimos, no, tal alimento totalmente restringido y muchas veces incluso llegan los pacientes con, ya no puedo comer ninguna fruta, ya no puedo comer ninguna tortilla, ningún alimento que provenga de harinas y demás, cuando pues no necesariamente depende de ahí. Y es justo lo que comenta, también maestra, retomo esa parte de la educación nutricional, porque ahí radica verdaderamente hacerle saber al paciente que no todos los carbohidratos son malos. Evidentemente hay algunos que sí cuentan con un índice glucémico y una carga glucémica excesiva y que pues por naturaleza le van a elevar, pero muchos otros no es así. Exacto. Y si yo como educador en diabetes o como nutriólogo comprendo esta correlación o esta, situación paralela que se vive con índice glucémico, carga glucémica, va a ser más fácil que yo le pueda explicar a mi paciente, oye, ¿sabes qué? Puedes comer sandía o puedes comer plátano, por ejemplo, todos los alimentos. El plátano, media pieza de plátano, de hecho tiene un índice glucémico bajo y una carga glucémica baja. Pero, si yo lo que quiero es que a lo mejor o cómo puedo controlar también el índice glucémico, porque bueno, la sandía, tiene un índice glucémico alto, quiere decir que en picos de glucemia, pues pum, a lo mejor llega rápido al torrente sanguíneo. Y mi glucosa pues es muy poquita y quizá no tendré una larga duración a lo mejor, ¿no? De ese alimento, que yo quisiera como, alargar la utilización de esa glucosa. Pues entonces la combino con otros alimentos. Las grasas buenas, nueces, almendras, pistachos, cacahuates, no sé, y o con fibra, la tortilla incluso, ¿no? La avena, sí, o sea, alimentos que aporten fibra, que no solo tengan una carga glucémica alta, sino que también contienen otros nutrientes necesarios para el paciente. Entonces, sí, es aquí donde entonces empiezas a jugar ya con tus alimentos. A lo mejor se explica muy fácil, pero a la práctica pues sí es un poco complicado. Y también favorece mucho la disponibilidad del paciente, la información que te dé. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que conozca las unidades de insulina, sus horarios, que tenga un glucómetro en casa, por ejemplo, y entonces tú ya le dices, después del alimento, pues se checa glucosa. Y si está normal, pues no se toma la insulina, ¿sí? O sea, todo eso son puntos a favor. Y quiere decir que tu cálculo o toda tu estimación de cargas glucémicas, pues pueden ser positivas o salir a favor para el paciente o para el tratamiento nutricional. Pero bueno, luego te topas con pacientes que si ni siquiera tienen el apego al tratamiento médico, difícilmente se apegan a tu plan nutricional. Entonces eso te lo dejas tú y dices, pues si yo ya conozco a mi paciente, sé que difícilmente y quizá no regrese incluso, y luego a veces lo saturamos de tanta información, pues yo en mi cálculo trato de hacerle que esa sea una herramienta para que logre controlar su glucosa lo más que pueda. Sí, sería así como que hacer, pues sí, nuestro trabajo, lo que nos toca, para que, bueno, el paciente logre incluso él darse cuenta de, pues es que sí me sentí bien, me puso esto, comí aquello y me sentí bien. Creo que es como la referencia inicial, el cómo se siente el paciente. Sí, de ahí también radica que este es un cambio progresivo hasta cierto punto, porque también me ha pasado que ciertos pacientes dicen, no, es que ya se me subió el azúcar y no me baja el azúcar, pero bueno, así lo comentan ellos, azúcar tal cual, pero bueno, sabemos de acá, de este lado que es glucosa, de alguna manera así lo comentan los pacientes. Entonces, esto, pues hay que hacerlo también entender que es un efecto que viene a lo mejor de un descontrol de años, que propiamente pues no se puede corregir de un día para otro, pero con estas estrategias seguramente va a llegar un punto en el que sus glucosas se estabilicen mucho más y que incluso, como comentaba, que se requiera menos carga de insulina en algún momento o menos hipoglucemiantes orales, por ejemplo, dependiendo. Y de ahí hay algunos datos muy interesantes, como el que comentaba también, maestra, la parte de la combinación de los alimentos y también algunas otras estrategias que pueden estar funcionando bastante bien, como por ejemplo, ¿qué piensa de la cocción de los alimentos con respecto al índice glucémico? ¿Llega a tener un punto importante? Sí, claro, tanto la cocción como, por ejemplo,
a veces decimos, ok, que no cocine, no sé, por ejemplo, que no ponga a cocer la manzana, pero que se coma una manzana, cruda, ¿no? O así, sin procesar. Pero resulta que la manzana está en su mayor, punto de maduración, y entonces esto también va a cambiar la carga glucémica presente en el alimento. Pues estoy poniendo un ejemplo como la manzana, pero podemos hablar de también las verduras, por ejemplo, o en el caso de los cereales, que también se recomiendan que tengan, que estén acompañados de fibra, que no estén tan procesados. Sí, claro que las características del alimento van a ser determinantes también para la carga glucémica. De hecho, bueno, algo que yo hago que me funcionó en su momento fue revisar como algunas referencias o algunas guías de alimentos con sus cargas glucémicas y hacer un rango. ¿Por qué? Porque a lo mejor me dice que tiene una carga glucémica baja, no sé, por ejemplo, de 3, y otra referencia me dice que de 6. Entonces, pues sí, ¿por qué? Porque hay que considerar que a lo mejor el alimento se procesó o que se cocinó, o está muy maduro. Entonces sí, probablemente sí suba un poquito su carga, pero aún así sigue siendo una carga glucémica baja. No sé si me expliquen esa parte. Entonces, Claro. Entonces sí, claro que las características del alimento, también van a determinar la carga glucémica y también la respuesta metabólica. Y eso sí ya va a ser individual. O sea, insisto, a lo mejor yo teóricamente soy un as, bueno, no, pero es un ejemplo. En mi cálculo de carga glucémica, pero la respuesta de mi paciente metabólicamente quizá no sea la que yo espere. ¿Sí? Hay como un... Hay que buscar esa estrategia que falló. A lo mejor me dice, pues es que decía zanahoria rallada, pero pues yo mejor la cocí. Ah, ok, sí, o sea, porque sí hacen modificaciones. O por ejemplo, es que en la mañana decía leche y avena, y pues yo me hice la avena así cocida. No se la puse a la manzana, ¿no? O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues claro que eso va a aumentar o va a cambiar la carga glucémica. O por ejemplo, no, pues es que a mí no me gusta, no sé, el plátano, a mí el doctor me dijo que el plátano no, y no me lo comí. Ah, pues eso va a bajar la carga, sí, ahí va a ser más bien una hipoglucemia. O sea, todos esos factores, claro que hay que tenerlos presentes, pero también, repito, si yo tengo bien claro mi concepto de índice glucémico, carga glucémica en mi menú, cómo se supone que tendría que estar funcionando, si se lo explico a mi paciente, pues sí sería un poquito como un punto a favor, ¿sí? Del tratamiento nutricional que yo estoy ofreciendo o que yo diseñé para esta persona. Claro, si lo entendemos podemos transmitirlo mejor de esa manera. Incluso ahí puede hasta intervenir la parte de la presentación del alimento, por ejemplo, si el alimento es como intacto, tal cual en trozos y demás, así es licuado o en líquidos, pues de alguna manera la disponibilidad de carbohidratos llega más rápido a nivel del intestino y demás, ya no está como esta parte de digestión mecánica que podemos estar ejerciendo desde la boca, y todo eso pues debe de conocerlo el paciente, ¿no? Por eso también es importante recomendarle que especialmente pues no sean alimentos triturados, sino que él haga las funciones fisiológicas tal cual al comer. También podría funcionar esta parte. Sí, siempre apegarnos a eso. Sabemos que la presentación, bueno, y es que a veces es aquí donde se confunde el paciente, porque el médico sí se los dice, de hecho todo el equipo médico se los explica y se los dice, tiene que comer frutas, tiene que comer verduras, y entonces ellos dicen, pero pues me hice un jugo verde, y el jugo verde pues es verde, ¿no? O sea, tiene vegetales, tiene la naranja, o sea, exacto, lo que sí me puedo comer, que el doctor me dijo que sí. Sí, pero la característica cambia y el metabolismo, el índice glucémico va a subir, va a ser mayor, es decir, la velocidad en la que llegue al torrente sanguíneo va a ser mayor y es lo que no queremos. Entonces es aquí donde hay que jugar con el índice glucémico. Es decir, si yo ya conozco que un alimento va a llegar rápido a mi torrente sanguíneo, ok, puedo utilizar entonces alimentos con índice glucémico moderado o bajo para que vamos a imaginarnos en curva,
que esa curva o ese pico glucémico no sea tan elevado y entonces sea como un poquito más tendido, y también mi aporte de glucosa, mi carga glucémica, pues se pueda aprovechar en un tiempo o en un lapso mayor, ya sea, por ejemplo, porque ya se acerca el siguiente alimento, o porque ya se va a acercar la siguiente toma de insulina, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo de nuestro paciente. Por eso no lo especifico, porque siempre va a ser dependiendo de la necesidad del paciente. Sí, claro, siempre es depende, creo que es lo único que podemos basarnos a cómo reacciona el paciente, porque muchas veces también son muy sensibles a los carbohidratos en general, llegan a tener estas elevaciones de forma a veces inexplicable y decimos, pero si hicimos todo correcto en cuestión de índices glucémicos y cargas glucémicas y aún así, pero bueno, tiene que ver con varios factores como ya comentábamos, maestra. Pues excelente, es una plática verdaderamente muy amena que también conlleva a lo mejor más episodios para estarle dando seguimiento a este tema que vale la pena tratar en más ocasiones. Y de esta manera, maestra, ¿algún comentario para ya finalizar este episodio? Que nos quiera decir algunas recomendaciones, algún comentario desde su práctica. De manera general, y retomando tu comentario, el índice glucémico y la carga glucémica creo que se entiende a la práctica, ¿sí? Incluso hacer casi como tus propios cálculos, hacer tus propios menús, o de los que ya tienen, o de los que ya tenemos, porque hay muchas veces que, pues sí, tenemos ahí ya, podemos, si no lo hemos intentado o no sabemos cómo hacerlo, sería un buen momento como de práctica. Yo siento que más allá de la conceptualización, lo podemos entender a la práctica. Sacar el índice glucémico o la carga glucémica de nuestros alimentos y o de nuestros menús y decir, esta es una buena opción para un paciente con diabetes y yo lo tenía a lo mejor para un paciente con control de peso, ni siquiera lo tenía así, entonces, pues esto lo puedo utilizar, ¿sí? Y a la práctica, pues, ¿cuál sería como mi consejo? Que lo practiquen. Y pues nada, es un tema que en lo personal me gusta mucho, hay mucha información, también hay muchas guías, el Laboratorio Roche me parece que tiene guías, la Federación Mexicana de Diabetes tiene guías, el Sistema Mexicano de Equivalentes, entonces hay como mucho fundamento y sobre todo en nuestro país también, porque, en su momento, cuando era estudiante, como que no existía tanto, pero ya actualmente hay bastantes guías, sí. Y pues está muy interesante y pues chéquenlo y también compártanos en sus comentarios, déjenos que ustedes sepan y como colegas, pues también ahí, díganos, cuéntenos, ¿qué saben? Sí. Justamente compártanos porque esta información así de clara como la compartió la maestra, pues es difícil de encontrar a nivel de bibliografías y demás, que mejor que poderlo entender de esta manera tan práctica y buena. Entonces, maestra, pues muchísimas gracias, agradecerle de antemano a nombre también del licenciado Ledesma por estar aquí, por aceptar la invitación. La verdad es que es un tema que le digo es muy amplio, pero lo que pudimos platicar, la verdad es que se aprovecha mucho. Entonces, pues bueno, sin más por el momento, maestra, muchísimas gracias y les agradecemos también a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Nos vemos en el próximo episodio, no se olviden de compartir y además, como ya les hemos dicho en los últimos episodios, si alguien quiere compartir algún emprendimiento o algún proyecto que tengan a nivel nutricional, claro, o alguna otra situación, adelante, mándenos un video, mándenos alguna aportación que podamos estar transmitiendo al finalizar cada uno de los episodios. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Pues bueno, nos despedimos entonces y nos vemos el próximo martes. Sí, gracias. Buenas noches. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Willow
Willogy es una plataforma de cursos especializados en nutrición y entrenamiento, donde podrás aprender todo sobre la recomposición corporal. Una plataforma 100% digital que te permitirá estudiar donde quieras y cuando quieras. Por solo 99 pesos mensuales tendrás acceso a cursos, ebooks y clases en vivo a través de nuestras redes sociales, en las cuales podrás resolver todas tus dudas sobre rutinas de entrenamiento y nutrición. ¿Qué esperas? Únete a la comunidad y comienza a cambiar tu vida ahora. Willogy.